también que pueden suceder en el caso de tener algunas alternativas relacionadas, por ejemplo, a aspectos sustentables, entre comillas, que pueden repercutir directamente sobre el ambiente y sobre la parte económica. ¿Y a qué me refiero con esto? Con los biocombustibles. Bueno, ustedes conocen ya algunos aspectos que son quizás un poco mm, debatibles por una parte y también son muy criticables, ¿no? Desde el punto de vista de la conservación, desde el punto de vista del desarrollo sostenible. Y obviamente la parte que nos interesa y me interesa discutir con ustedes es saber hasta qué punto desarrollar tecnologías ambientalmente amigables, pero que se opongan con la sustentabilidad ambiental, ¿no? Y esto se va a dar justamente con este caso de los biocombustibles. Bien, esto tiene que ver bastante con el desarrollo sostenible a largo plazo, ¿no? La planificación a largo plazo no es para pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. Todo lo que hagamos hoy va a repercutir más adelante, eso es un hecho. Cuando hablamos de biocombustibles, ustedes, pues, si Dios lo permite, da vida y salud, y puedo darles, en el siguiente semestre vamos a hablar un poquito de diseño de implementos para el control y mitigación de contaminantes del aire, ¿no? Entonces ahí utilizamos algunos programitas interesantes para diseño, pero sobre todo pues me salgo un poco del esquema de, claro, vemos todo lo que es control de partículas y gases en la fuente, pero también me enfoco bastante en el problema de gases de efecto invernadero. Muchas actividades que se desarrollan dentro de nuestra economía están fundamentadas en la economía de combustibles y combustibles fósiles. ¿Es así o no es así? Ujú. ¿Están de acuerdo? Pulgarcito arriba. Si no están de acuerdo, pulgarcito abajo. Entonces, todos estamos de acuerdo que eso pasa. Entonces, gracias. Lo que he hecho es modificar un poquito el taller, ¿no? O yo le digo taller también a este curso, que es más un taller el de diseño de implementos básicos para la contaminación del aire. Entonces, en la última parte les estoy dando energías renovables, ¿no? Y cuando topamos energías renovables, ahí vamos a ver cómo diseñar una terma solar, cómo diseñar, por ejemplo, una bomba para extraer agua eólica, ¿no es cierto? ¿Cuál es el fundamento de la energía eólica? ¿Cómo funciona un aerogenerador? ¿Cómo se clasifican? También vemos un poquito de biogás, ¿no? Cómo construir, ¿no es cierto? Este, un bioreactor para obtener un gas que puede ser utilizado en nuestras cocinas, utilizando residuos vegetales, estiércoles y todo eso. Entonces, pasamos por biomasa, pasamos por energía solar y también un poquito de fotovoltaica. Entonces, ahí les indico más o menos cómo se clasifican los paneles solares, cuál es el fundamento de los paneles solares y también eso es parte del diseño para solucionar un problema de contaminación del aire, que es también parte de su formación. Entonces, uno de los aspectos que ustedes quizás deberían conocer dentro de la carrera es estas energías alternativas, que a la final pueden disminuir el impacto de gases de efecto invernadero, concentraciones de carbono en la atmósfera, debido a la extracción, ¿no es cierto?, periódica de los combustibles fósiles. ¿Cuál era la diferencia que habíamos dicho entre biocombustibles y combustibles fósiles? Alguien que me haga, que me lo recuerde para ver si es que lo enseñé bien o me quedó algo por ahí. ¿Ambos contaminan igual? ¿O uno contamina menos, otro contamina más? ¿Y por qué? Encienda su micrófono sin ningún temor y coméntenos.
¿Recuerdan o no recuerdan? Si no recuerdan, no hay problema, lo señalo, o si es que a lo mejor me confundí, no fue con ustedes. Ingeniero, ¿Sí? buenos días. ¿Qué tal, José? Bueno, yo lo que entendí respecto a los biocombustibles y a los combustibles fósiles es que los unos son renovables y los otros no son renovables. Esto quiere decir que los renovables pueden ser que están implementados por productos, digamos, de biomasa o productos orgánicos, como ahora están implementando, digamos, por plantas, etcétera. Ujú. Y en cuanto a contaminación, La contaminación, digamos, es respecto al petróleo, vuelta a los, como el combustible fósil que tenemos ahora, que no son renovables. Es mayor la contaminación de los combustibles fósiles, por lo que requieren también extracción, en ¿ya? este caso del suelo, en la mayoría de casos. Perfecto. Pero en cuanto a contribución hacia la atmósfera, ¿serán igual o diferentes? Diferente, los combustibles fósiles es el doble que los biocombustibles. ¿Ya? ¿Por qué razón? Y aunque según yo estaba leyendo que los biocombustibles también generan un mayor impacto al ambiente debido, digamos, producen la deforestación. ¿Ya? Pero analicemos desde este punto. Creo que, a ver, algo querías decir, José. Digamos, lo que estaba leyendo, ingeniero, también es que los biocombustibles, estos son, digamos, ya a partir de orgánicos y capturan el dióxido de carbono respecto a lo que estaba mencionando. Muy bien. Muy bien. Es por ahí va un poquito, ¿no? Cuando el Mauna Loa nos da los datos, ¿no? En cuanto a crecimiento de las concentraciones, ¿no es cierto?, de monóxido de carbono desde 1920 aproximadamente. La tendencia, que era aproximadamente 300 partes por millón, ¿no?, se fue incrementando y tenemos acá 2020 aproximadamente, tenemos por acá 415 partes por millón, ¿no? Entonces, si vemos en el mapita, ¿cierto?, esa ha sido la tendencia usualmente, ¿no? Desde 1920 lo que hemos visto es un incremento de CO2 en la atmósfera, ¿no? Entonces, muchos de los estudios dicen que este incremento está dado por el uso de combustibles fósiles y todo, ¿no? Y en principio, ¿cierto?, nosotros extraemos los combustibles fósiles de la Tierra. Estos combustibles fósiles se formaron, ¿no es cierto?, a través de, en los mares, ¿no es cierto?, a través de sedimentos que capturaron, ¿no es cierto?, organismos vivos, ¿no?, animales, plantas, que fueron sedimentándose y posteriormente, pues, dieron lugar a la formación justamente de estos reservorios de petróleo y gas natural, ¿no? Entonces, por aquí está el petróleo almacenado en rocas, ¿no? Todas estas rocas que son permeables por la presión y todo, han dejado pasar, ¿no es cierto?, el petróleo hacia reservorios que se mantienen ahí como aislados, ¿no? Toda esta biomasa que tuvimos aquí, que se transformó, ¿no es cierto?, para su formación, obviamente necesitó la energía solar. La energía solar transformó todos estos organismos, ¿no?, plantas, fotosíntesis y la cadena trófica que se dio. Entonces, todo ese CO2 que había inicialmente en la atmósfera, capturado y almacenado acá, confinado, esa es la palabra, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy en día? Pues a través de la extracción de petróleo, lo que hacemos es tomarlo, ¿no?, sacarlo y a través del uso de combustibles fósiles en las empresas, fábricas, vehículos, lo que hacemos es liberarlo nuevamente, ¿no? Lo acabamos y volvemos al proceso. O sea, va solamente en este punto, ¿no? Esto ha hecho que se incrementen las concentraciones. Entonces, combustibles fósiles, perdonen la mala letra. Por otra parte, tenemos las plantas, ¿no? Los cultivos que no extraen absolutamente nada
del suelo, como volúmenes enormes de carbono, sí lo toman, obviamente, el carbono que está presente en la atmósfera, ¿no? Y a través de la fotosíntesis transforman en azúcares y lo vuelven parte de su biomasa. Entonces, toman el CO2, las plantitas al morir, ¿no es cierto?, liberan nuevamente ese CO2 que vuelve a la atmósfera, queda también en el suelo, se almacena en el suelo, en residuos, una parte sale hacia la atmósfera por los procesos biogeoquímicos y permanece en este sentido, ¿no? O sea, no sale de la atmósfera. Entonces, cuando utilizamos biocombustibles, ¿no?, los biocombustibles no incrementan acá los niveles de CO2 en la atmósfera, porque toman ya los niveles presentes de CO2 y simplemente los reciclan, ¿no? Los transforman. No sacan y contribuyen al incremento de CO2. Ahora, ¿qué contaminan igual que los combustibles fósiles? Pues sí, ¿no? Porque las emisiones, la combustión, pues hay combustiones incompletas, se libera CO, ¿no?, monóxido de carbono, también se libera CO2, y dentro de este ciclo no hay ninguna contribución adicional, pero acá siempre estamos sacando y elevando los niveles eh, de dióxido de carbono, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia entre un biocombustible y un combustible fósil, ¿sí? Los combustibles fósiles siempre están incrementando los niveles o concentraciones de CO2 en la atmósfera, mientras que los biocombustibles, ¿sí?, lo que hacen es reciclar ya esa concentración y no aportan un incremento adicional. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendió ahí? ¿No se van a olvidar? Sí, ingeniero, como dijo usted, entonces los combustibles fósiles se incrementan, ¿verdad? El CO2 En los y los biocombustibles, biocombustibles capturan el CO2, así dijo. sí, Que no, los capturan el biocombustibles CO2 capturan el CO2 y lo y reciclan, los ¿no? combustibles fósiles En cambio, los combustibles incrementan el CO2, fósiles ¿verdad? lo extraen y lo ponen nuevamente en la atmósfera, lo extraen y lo ponen nuevamente en la atmósfera, A las ¿sí? más. Exacto. Entonces, es un continuo aporte, ¿no es cierto?, de CO2. Extraemos grandes volúmenes de petróleo, grandes volúmenes para la elaboración de diferentes derivados del petróleo. Entonces, en cuanto a contaminación, puede ser igual, ¿no? Un biodiesel con un diésel, ¿no? Obviamente hay que hacer un proceso de depuración de los biocombustibles que pueden tener altas concentraciones de azufre también. Entonces, entendida esta partecita, diferencias entre los biocombustibles y los combustibles fósiles. ¿Quedó claro o no? Hola. Sí, ingeniero. Ya, ya, quedó Sí, claro que sí entonces. quedó claro. Ya, listo. Inge, pero bueno, ahí también, bueno, he visto que combustibles y como dice usted también o sea, los biocombustibles también contaminan, o sea, por el proceso De combustión. que se da para poderlo obtener. Entonces, no sé, del petróleo esto. Se me cortó un poquito el sonido. Déjame ver si me pongo acá. ¿Puedes repetirle, tal vez, Diego? ¿Sí me escucha ahí? Sí, ahí te escucho un poquito más. Bueno, o sea, más o menos mi pregunta es, o sea, o sea, que incentiven la producción de biocombustibles, es una manera eficiente eh, o sea, de no contaminar tanto la atmósfera frente a
a cómo se está viniendo, extrayendo lo que son el petróleo o todo lo que está bajo tierra. Esa es la idea. Esa es la idea, ¿no? Pero vamos a hablar justamente de este problema, ¿no? La solución se puede convertir en un problema, ¿no? Y como vamos a ver justamente, o sea, los biocombustibles van a generarse a partir de biomasa y obviamente se elige aquellas especies con gran cantidad de azúcares, ¿no? Que se pueda producir alcoholes, ¿no? Usualmente podemos obtener de diferentes especies, no solamente los azúcares que producen fermentación alcohólica, sino también podemos utilizar algunas especies que tienen algunos combustibles como el aceite, por ejemplo. Han escuchado del piñón. Piñón también es una especie eh, endémica de la provincia de Loja y que se la puede utilizar para este fin, ¿no? Es una especie con una gran cantidad de aceite para biodiesel, ¿no? Entonces, en principio lo que decía Diego es que sí, esta es una buena solución para evitar contribuir a que se incrementen los niveles de CO2, pero aquí viene el problema, ¿no? Bien, entonces, bueno, tipo de biocombustibles está el bioetanol, que se obtiene de la caña de azúcar. Son alcoholes, básicamente, ¿no? Y se lo puede utilizar conjuntamente en algunos casos con la gasolina en automóviles, entonces no hay ningún problema. El biodiesel, en cambio, se lo obtiene de aceites, ¿no? Como en el caso del piñón, no sé si ustedes han visto, inclusive de los aceites de las papas fritas que quedan en los restaurantes, se puede utilizar ese aceite para producir biodiesel, ¿no? Que ese no es nada que ver con un biocombustible de bioetanol, que es un alcohol puro. Por otra parte, también el biogás, ¿no? Se lo utiliza con los bioreactores. Se puede obtener metano, que puede ser utilizado para la cocción, inclusive para producir energía eléctrica, ¿no? Y otro de biocombustible conocidísimo es la madera, ¿no? Que también lo utilizamos. ¿Cuál es la ventaja? Obviamente lo que les había dicho. Quizás un uso adecuado de este tipo de biocombustibles podría disminuir la utilización de combustibles fósiles, ¿no? Pero ¿cuál sería la principal desventaja? Es en cuanto a la cantidad, ¿no? Si sumamos que solamente en Loja hay 40.000 vehículos, háganme un cálculo ustedes mental. ¿Quién es bueno para los números aquí? A ver, 40.000 vehículos y que cada uno aproximadamente cargue 5 galones a la semana. ¿Cuánto necesitaríamos semanal para Loja de un bioetanol? Con 40.000 vehículos. 200.000. Ajá, 200.000 galones. Ujú. Ahora, esos galones solamente para la ciudad de Loja. Paulita, ¿algo iba a decir? Ay, le iba a decir que era 1.400.000 porque dijo a la semana. A la semana, exacto. A la semana. ¿1 millón? Pero me lo sacó al mes. Paola. La ¿Cómo? cantidad, la cantidad que usted me dice es al mes. 40.000 vehículos por 5 y a la semana, Ujú. o 5 a la semana. Exacto, ¿no? Entonces, al mes más o menos, entonces sería como... 6 millones. Ujú. Entonces, ¿de dónde sacamos tanto biocombustible? ¿Qué cantidad de terrenos ustedes creen que se necesite para producir esa cantidad de biocombustibles? Obviamente, no se va a utilizar exclusivamente esa cantidad de biocombustible, se lo mezclan 120% de bioetanol con el resto con gasolina, pero también se puede utilizar exclusivamente este tipo de biocombustible, puede ser así. Imagínense la cantidad de, de cultivos o la cantidad de área de terreno que se necesita para extraer ese volumen, ¿no? Entonces, obviamente inciden directamente en la reducción de gases de efecto invernadero, del CO2 principalmente,
influiría directamente en las concentraciones de CO2 en la atmósfera. Así que es una gran ventaja. Pero el inconveniente es justamente en que hay una lucha con la producción, ¿no? Económicamente podríamos decir que me resulta mejor venderle esto a una empresa de biocombustibles que venderlo a un consumidor. El consumidor siempre va un poquito como a decir yo, si el azúcar me le suben 5 centavos, ya mejor compro de otro, no compro panela. Y lo que va a decir el productor, económicamente para mí es rentable producir a tal precio, maximiza ganancias siempre, ¿no? Y esa es la ley de oferta y demanda. Así que, basado en eso, por una parte el agricultor, el gran agricultor va a decir yo necesito más terreno para producir más biodiesel, necesito cumplir con una cuota de 100.000 galones, ¿no?, de biodiesel. Por otra parte va a decir, no le voy a vender al mercado, ¿no?, de alimentos porque no es rentable para mí. De tal manera que comienza a haber un problema entre la producción de biodiesel y el ecosistema, ¿no? Y por otra parte hay un problema directo sobre la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria, pues, es conocido para todos, eso está dentro de la Constitución y dentro de muchas normativas y reglamentos a nivel regional o local, que se debe garantizar los alimentos de buena calidad y a disposición, ¿no es cierto?, de todas las personas, sin ningún tipo de restricción, ¿no? Ahora, la seguridad alimentaria se pondría en riesgo, ¿por qué? Porque en vez de producir papas, no, ya utilizo ese terreno para producir biodiesel. En vez de venderme ese producto, el maíz, para el consumo de las personas o de sus animales, obviamente va a dirigirse hacia la venta de biocombustibles. Entonces, hay un impacto directo sobre ecosistemas por la ambición misma que tiene el hombre y directamente sobre la seguridad alimentaria. Por eso dice aquí que existen enormes costos sociales derivados de su producción y daño ambiental, en base justamente a la codicia del hombre, ¿no? Y dentro de lo que ustedes verán, no sé si es que todavía tienen evaluación ambiental estratégica. Entonces es muy similar a la evaluación de impactos ambientales. Ahí ya se comienza a analizar, ustedes ya en un escritorio comienzan a analizar una política de biocombustibles y dicen, muy bien, la evaluación ambiental estratégica permite tomar decisiones a nivel estratégico, es decir, justamente en la parte medular de las políticas. Y dentro de las políticas económicas, ¿no es cierto?, podrían gestionarse este tipo de propuestas. ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuál sería su participación dentro de una mesa directiva para este tipo de proyecto? ¿Qué dirían? ¿Cuáles serían sus aportes, sus ideas? ¿Qué dirían? Estamos sentados ahí discutiendo una ley que vamos a aprobar sobre biocombustibles. Podrían estar en el Congreso o podrían estar en un gobierno local, ¿no? Y les proponen, dicen, los biocombustibles van a disminuir el impacto de gases de efecto invernadero, tiene un potencial enorme y es una muy buena propuesta desde la parte ambiental. Ahora me gustaría oír cuáles serían, en base a lo que he dicho justamente, cuáles sería su discusión, sus pros, sus contras, sus peros, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Qué discutirían ahí? ¿Cuáles serían las cosas que ustedes deberían poner sobre la mesa para discutir? Podría ser la escala en la que se lo vaya a aplicar, porque digamos, como usted dijo, acerca de la seguridad alimentaria, Ujú. se debería asegurar primeramente eso y luego realizar lo de biocombustibles. Primero tendremos que saber a qué escala lo van a aplicar. Perfecto. Si es una ley, por ejemplo, que va a escala nacional, entonces habría que hacer un inventario de los terrenos sobre los cuales se va a generar estos proyectos y delimitarlos de tal manera de que no
se extiendan más allá de lo que pueden producir cada localidad. Entonces, muy bien, esa es una excelente observación. Primero, hagamos una planificación territorial. ¿Alguien más? Diego. Bueno, como, bueno, una alternativa también sería, primero, como dijo Nelson, asegurar lo primero que es la alimentación de toda la población, o en caso de, depende de la escala también que se realice, y como existe se podría decir, hay un excesivo producción de alimentos y que no son bien aprovechados, estos también se los podría utilizar, por ejemplo, o sea, todo el desecho, se los puede aprovechar en la extracción de biogás, también sería algo viable, o sea, y de acuerdo a todos los datos que se puede ver, y de acuerdo a investigaciones, sería muy viable también poderlos aprovechar de esa manera. Claro, miren, colocar, ¿no es cierto?, cada gobierno local, aprovechar al máximo todo tipo de residuos, ¿no? Y como ley, obviamente también proponer la ayuda para la implementación, diseño de este tipo de energías renovables. Eso podría bajar mucho más el impacto sobre la huella de carbono y sobre el efecto que tienen, ¿no es cierto?, los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Entonces, estamos claros y esas son las ideas que defendemos, ¿no? Desde el punto de vista de fundamentar, ¿no es cierto?, con ideas, con datos reales, ¿no? Porque es algo que eh, como medioambientalistas los podemos proponer y que sí nos convencen y vamos a los biocombustibles, todo el mundo tiene que producir biocombustibles, sí, sí, pero con ciertas reglas que estén debidamente establecidas en base al ordenamiento territorial, en base justamente a no cubrir espacios sensibles a la naturaleza, a no comprometer la seguridad alimentaria, ¿no? A garantizar justamente los mercados. Esto podría derivar en un conflicto social desde el punto de vista de que yo también tengo derecho a producir mi biocombustible porque yo necesito mejorar mi condición económica. Entonces, mi propuesta sería que se puede realizar este tipo de, de aporte de siembra al menos una vez al año, ¿no? O de forma rotativa. El vecino siembra un año y yo puedo sembrar el otro año y después utilizar mi terreno para seguir produciendo alimentos. Pero esto es algo que debe proponerse directamente con las comunidades, ¿no? Por eso no siempre las leyes se generan desde un escritorio, sino también con la participación activa de las comunidades. No, esto no lo vamos a aceptar, preferible que nadie tenga. A veces se dan esas cosas. Muy bien. Bueno. A ver, ¿cómo quito esto? Ya. Bien, entonces, algo que me interesó mucho hace algún tiempo fue que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, ¿sí? Un poquito como que estimulan a la producción, ¿no? En este caso de trigo, de maíz, y hay ciertas políticas que inclusive dicen muy bien, eh, felicitamos, dice, a la provincia de, en este caso nosotros competimos, me parece, con la costa, con Manabí, Daule, ¿no? De los ríos, ¿no? ¿Cuántas hectáreas de maíz ustedes tienen? Dice, nosotros vamos a apoyar y fomentar la agricultura, ¿no? Miren ustedes el impacto que tiene directamente, este es sacado justamente del Ministerio de Agricultura, tenemos en la zona de Loja y Paolita aquí no me va a dejar mentir, es en su zona, ¿no? Está en dos colores, como rosadito intenso, rosado más clarito, ¿no? Es el maíz duro y maíz suave, como se produce en Ecuador. Y donde ustedes ven, la mayor concentración está en los ríos. Ellos tienen 145.747 hectáreas sembradas de maíz. Este maíz, por lo general, está destinado ya a un mercado que es el mercado de alimentación de animales, ¿no? Les pregunto a ustedes, en el caso de que se quiera generar biodiesel, ¿no?
¿Cuál sería el impacto directo sobre estos sectores, ¿no? ¿Cómo cambiaría el panorama de producción y el destino final del alimento, del producto final, ya sea maíz o si van a reemplazar maíz por caña? ¿Qué impacto tendría? Bien, en Loja, aquí solamente está registrado 39.000, pero ya pasamos de las 50.000 hectáreas. Ese ingeniero habla de que si es intensiva la producción de maíz, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y qué podría pasar con una... Eso ocasionaría a mi parecer ocasionaría la infertilidad del suelo, si es muy intensiva. No habría oportunidad de sembrar otros alimentos indispensables aparte del maíz. Exacto, y aquí ya tenemos un problema. O sea, estamos viviendo con un problema ambiental. Justamente son terrenos ocupados por monocultivos en terrenos que debían haber estado quizás siendo conservados, ¿no? El problema que tenemos acá, y lo conocemos directamente en Zapotillo, en Pindal, en Alamor, Celica, es justamente el problema de la deforestación. Son ecosistemas muy frágiles. Y asimismo en los ríos también existe ecosistemas bastante frágiles. Entonces, no estamos dándole a la naturaleza su debido lugar, no estamos conservando los ecosistemas, no hay políticas que vengan desde el mismo Estado que fomenten la conservación de espacios, ¿no? Eh, el desbalance hídrico, el desbalance de biodiversidad, el mismo incremento de plagas, la desaparición de muchas especies, no cumplen con el aspecto quizás de planificación que deberían tener en estos lugares. Simplemente nos gusta sembrar maíz y ahí está el estímulo que va mismo desde el Estado, porque bueno, rompimos récord en producción de maíz y esto pues obviamente en billetes representa un buen Producto Interno Bruto, pero con detrimento de la naturaleza, ¿no? Y aquí está cómo lo promocionan. Manabí es la principal provincia productora también de café, 41% que representa 58.000 hectáreas aproximadamente. Esto en números es excelente para un economista tradicional, pero para un economista que tiene una formación ambiental, yo no soy economista, pero he estudiado economía ambiental y puedo quizás tener los fundamentos para criticar esta forma de producción intensiva, que lo decía, este, siempre se me van nombres de ingrato, José Martín. Siempre pues se aplaude todos estos proyectos de gran, ¿no es cierto?, que acaparan gran cantidad de tierras y es la principal fuente de ingresos de ciertas comunidades, ¿no? Entonces, hay que repensar un poco entre este conflicto, ¿no? Bueno, y a pesar de que ocupamos tanto espacio, producimos tanto alimento, siempre nos vemos restringidos justamente a un ingreso bajo, a vivir con una calidad ambiental deplorable, ¿no? Y esto precisamente nos ocurre como seres humanos, ¿no? Que no pensamos en las consecuencias de nuestros actos. Muchos de los países que han acabado con sus recursos naturales, en África principalmente, ustedes conocen las regiones también acá en Centroamérica, eh, en Haití y en ciudades donde el desarrollo es bajísimo, la pobreza es extrema, se ha visto un deterioro justamente de sus recursos naturales. No hemos aprendido absolutamente nada de lo que es conservar, ¿no? La escasez de alimentos, ¿no? Ustedes han visto justamente cómo la gente, eh, pues, por cuestiones de clima, ¿no? Cuestiones justamente de tierras muy degradadas,
ha hecho imposible que esta gente pueda producir sus propios alimentos, ¿no? Y es que las hambrunas han sido características desde muchos años en estos países, ¿no? Por otra parte, en otros, eh, esto ya los habían visto también, estas imágenes de estos cargadores, esta pesca de arrastre, ¿no? Que va extrayendo todo del mar. ¿Hasta qué punto podemos llegar a este tipo de sustento? Bueno, esto yo lo escribí en el 2012, ya hace mucho tiempo que no lo he vuelto a leer, y justamente es una contraposición de términos, minería, ¿no? Y minería agrícola, ¿no? Basado justamente en el concepto de extraer todo de la tierra, ¿ya? A través de la agricultura sin dejar ningún tipo de aporte. Bien, algo que es importante, ¿no? Y algo que es fundamental dentro de una sociedad es la parte de pobreza. Creo que no hay aspecto dentro de la economía que se haya estudiado más, ¿no es cierto?, que la pobreza, la desigualdad, ¿no? Y cuando hablamos quizás de pobreza, esta pobreza podemos verla en todo lado. Hoy se habla inclusive de pobreza por agua, ¿no? La pobreza por agua significa que hay personas que no tienen acceso a este bien, ya sea por pagos excesivos, ¿no? No tienen acceso a este bien por la mala calidad del agua, o también es pobreza debido a que no tienen un acceso directo hacia este recurso que es un derecho para el ser humano, porque tienen que trasladarse kilómetros a traer agua. Entonces, eso es parte también de la pobreza por agua, que es un término que también se está acuñando dentro de la parte de economía. ¿Y por qué justamente pobreza y medio ambiente? Porque obviamente el hombre, para poder subsistir, requiere del medio ambiente y en su necesidad daña ese medio ambiente y se vuelve un círculo vicioso y tiene esto una retroalimentación positiva, que ustedes ya conocen el término en ecología. Es decir, exponencialmente, en cada vuelta podríamos decir que utilizamos el recurso, se va degradando más y ocurre una mayor degradación hasta que el bien desaparece y nosotros eh, quedamos en peores condiciones que al inicio. Entonces, esto ha pasado, ¿no?, con muchos países donde la explotación de sus recursos ha sido altísima, así que esta falta actualizarlo un poquito, pero con respecto a la pobreza podemos decir que hay pobreza en el campo, que es la pobreza rural, y quizás es una de las más como inobservadas, ocultadas, ¿no? Debido a que justamente la mayor cantidad de estudios, datos, información que ustedes tienen sobre la población urbana y la pobreza urbana en los círculos de las periferias urbanas, ¿no?, que no tienen acceso a agua, luz, hay delincuencia, las cuestiones de medio ambiente es deplorable, ¿no? Entonces, casi pobreza rural no se ha visto mucho eh, en, documentada, ¿no?, en nuestros medios, pero es de las más golpeadas, ¿no? O sea, realmente hay gente que no tiene para comer, para vestirse, no tiene agua, luz, y obviamente son condiciones muy extremas. Para medir la pobreza en un país, que vendría a ser la primera pregunta, se puede analizar desde la parte económica, desde la parte de ingresos, cuánto percibe una persona para considerarse pobre, y lo que vendría a ser con respecto al medio ambiente, ¿no? ¿Cuál podría ser el acceso que tiene usted, eh, la facilidad de acceso, la calidad de acceso a un recurso bien ambiental? Desde el punto de vista desde ese punto de vista, separando la parte económica y considerando la parte ambiental, ¿cómo verían ustedes la pobreza eh, en países altamente desarrollados como en China, por ejemplo?
¿Cómo verían ustedes a esa gente desde el punto de vista de la pobreza enfocada un poco a la parte ambiental? No pobreza desde la parte económica. A ver, de China yo consideraría que tiene una pobreza ambiental alta, porque bueno, he visto muchos documentales de que son los principales consumidores, tanto de especie animal como la fauna. Eh, no, bueno, a pesar de que es un país desarrollado, por así decirlo, tiene la tecnología necesaria, no ha sabido usar este tipo de cosas para mitigar la contaminación ambiental. No sé cuáles son sus ideales, pero sí se ha visto que es el principal contaminante. Hemos visto también a clase que también existe contaminación del aire principalmente. Bueno, esa es mi opinión, ingeniero. Sí, Inge, adelante. también sumándome a lo que dice Martín, lo que es alimentación también es bastante pobre, porque hay estudios principalmente el principal producto que producen ellos es el arroz y tiene altos contaminantes, altos contenidos de cromo y bueno, y otros contaminantes que son súper peligrosos, no me acuerdo en este momento, pero que les afecta en gran medida a los habitantes de este país y todo lo que ellos consumen es comprado, es importado. Y entonces por ese lado, si ambientalmente es pobre China. Exacto. Y miren, nosotros podemos entender esta pobreza, ¿no es cierto?, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista ambiental, ¿no? Mucha gente que no tiene acceso a un agua de calidad también se le denomina como pobreza, pobres por agua, ¿no? O sea, pobres que no tienen un acceso adecuado a la calidad y disponibilidad inmediata del recurso. Entonces, miren, eh, vamos entonces ya un poquito diferenciando aquí lo que vendría a ser pobreza. ¿Cuánta población sufre de indigencia en Ecuador? Básicamente aquí los datos que nos da el Banco Mundial y las estadísticas que nos da el INEC señalan que prácticamente sobre el 25% está en pobreza, ¿no? Esos datos que yo les podría decir que fueron entre el 2002 a 2013, no ha actualizado realmente ya esa información, pero ha crecido últimamente de acuerdo a los últimos datos que se ven en las noticias. Ha crecido notablemente lo que es la pobreza en eh, en los últimos años y mucho más con la incidencia de la pandemia, ¿no? Muchos negocios, turismo, restaurantes han cerrado, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con muchos trabajadores han sido despedidos de sus trabajos y prácticamente el nivel de ingresos ha caído de manera exponencial en estos dos últimos años, ¿no? En el 2019, 2020 también por el asunto de la pandemia, pero muchas políticas también son quizás lacerantes para la población. El hecho de terciarizar a una persona, de contratarlo por horas, de no darle seguridad y estabilidad, repercuten directamente también en la economía de los individuos. Bien. Esto justamente era una pregunta que me hacía también. ¿Esto de la pobreza es una consecuencia de nuestro propio egoísmo? El asunto es de que vivimos en un país que se dice que es cristiano, ¿no? Yo siempre digo, no soy cristiano, es difícil ser cristiano, porque a pesar de profesar una religión que dice que dar... Ambición también, Ah, también de ambición, ambición. visión. Uno quiere tener más que otro. Exacto, ¿no? O sea, tiene mucho que ver eso. Y la cuestión de egoísmo no debería primar en un país que se dice ser cristiano, ¿no? La religión cristiana dice, pues obviamente, que tienes
Si puedes, le decía el rico a Jesucristo, ¿no? Le decía, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Dice, yo he guardado los mandamientos desde joven y toda mi familia. Entonces le dice al mercader, le dice, anda, vende todo y dáselo a los pobres y luego regresa. Y como tenía mucho, dijo, no, pues no puedo hacer eso, ¿no? Entonces, el asunto justamente es eso, ¿no? De que profesamos una religión que, que obviamente nos exige amar al prójimo y ser condescendiente con el prójimo, pero que no lo hacemos, ¿no? Es difícil desde la parte de vista económica, tanto que me ha costado trabajar, ¿cómo le voy a dar esto a una persona? No. Entonces, obviamente es muy difícil ser cristiano. Yo le digo siempre a todo el mundo, yo trato de estudiar, leer la Biblia, tratar de entender el comportamiento justamente que podemos tener y gracias a Dios, obviamente entiendo muchas cosas, pero qué difícil es actuar como un cristiano verdadero. Entonces yo no, nunca digo, no, yo profeso la fe cristiana. O sea, sí, estoy en ese proceso, pero es difícil ser cristiano. Entonces, ¿cómo saber si es que una persona es pobre con un ingreso de $68 mensuales? Para el 2012, ¿no es cierto?, se consideraba pobre aquellas personas que pueden vivir o que tienen un ingreso de menos de $1 diario. Eso significa que tendrían mensualmente un ingreso de 30 a $31, ¿no? Así que $68, según las estadísticas, no estaría en pobreza. Cosa más falsa, ¿no? La pobreza muchas veces sí se puede definir la pobreza, ¿no es cierto?, con aquellas personas que tienen un ingreso menores a $1 este, diario, pero obviamente es el conjunto, ¿no es cierto?, de aspectos que le dan bienestar a la persona, lo que le garantiza si es pobre o no. Muchas personas que no tienen acceso a agua potable, vivienda digna, no tienen acceso a un trabajo digno también, pueden estar dentro de este mismo círculo de pobreza. Entonces, el punto muchas veces tomado desde ingresos también puede ser debatible y muchas veces también cuestionable, ¿no? Bien, entonces, miren estas definiciones, yo les he tomado de la 1, de la 1, estoy leyendo al revés, de la ONU y del Banco Mundial, ¿no? La ONU dice, para 1995, define la pobreza como la condición caracterizada por una privación severa de necesidades humanas básicas, y coincido con esto justamente, incluyendo alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación e información. La información también es un derecho y es algo que permite justamente desarrollar a los pueblos. Cuando nos excluyen de la información a los profesionales, a los que queremos hacer datos, por ejemplo, necesitamos datos del INAMI para establecer un proyecto, ni siquiera ese tipo de información, si no se llena un conjunto de formularios absurdos, que el lugar y tanta cosa, uno lo hacen desistir de pedir esa información. Yo he desistido. He enviado 2, 3 veces, pero hasta ahí. Entonces, eso también limita, ¿no es cierto?, el desarrollo del conocimiento. No se diga con información básica que permite desarrollar a las personas. Las personas muchas veces, yo les he dicho, viven en casas hechas de paredes de tela, ¿sí? ¿Por qué? Porque simplemente no saben que pueden generar una estructura, que con paciencia, trabajo pueden elaborar una casa, ¿no es cierto?, con sus propias fuerzas, una casa cómoda, pero si no saben hacerlo, no podrían construir absolutamente nada. No saben que con su propio estiércol pueden producir abono, que con su propio estiércol pueden producir biogás, con sus propios desechos, basura, pueden mejorar las condiciones de suelo. Eso se necesita conocer, se necesita información, se necesita educación, ¿no? La única forma de salir del subdesarrollo es a través justamente de potencializar y desarrollar todos los aspectos de conocimiento basados en la educación. Entonces, eso es importante. La pobreza depende no solo de los ingresos monetarios, sino también del acceso a servicios. Entonces, coincide con lo que les dije, ¿no?
hay muchas definiciones que dicen, no, pobre es aquella persona que tiene menos de $1 diario. Eso es un dato muy, muy triste, muy, que no dice absolutamente nada. Y justamente coincido con la definición que da la ONU, que son con suplir todas esas necesidades humanas básicas. Y según el Banco Mundial, la pobreza se define como la incapacidad de alcanzar un nivel de vida mínimo medido en términos de necesidades básicas o de ingreso requerido para satisfacerlas. Esta imagen la tomé porque yo tengo mi tía en el campo y es de las personas más generosas. Cuando uno va, ella deja de comer, pero le da todo lo que tiene y a veces uno le da vergüenza y dice, no, 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 y insiste. Y cuando vamos al campo, yo trabajé en campo también haciendo, levantando información y todo eso. Cuando uno llega a esos lugares, siempre le están ahí un platito de sopa, lo ven cansado, un vasito de agua. Y a pesar de que el vasito de agua uno lo vea que está turbio, que es agüita de quebrada, que tiene un poquito de arenita, uno se lo toma con qué gusto, ¿no? ¿Quién sabe leer inglés? Algunas personas dicen son tan pobres que lo único que tienen es dinero, ¿no? Entonces, y hablo de la pobreza espiritual, ¿no? Que únicamente, pues lo único que tienen es dinero para hacer. Y la esencia de la vida en un mundo donde pensamos que no vamos a morir, no sé quiénes de ustedes se ponen a pensar a veces en la muerte, a veces ahora con mucho más quizás énfasis por que podemos contagiarnos y una semana, 2 semanas y quizás dejemos de existir. ¿Por qué no hacer cosas que nos llenen de felicidad, ¿no? A nosotros y al resto de gente. En Argentina, la gente paga para salir con alguien a conversar. Vivimos en ciudades tan llenas de gente, pero nos sentimos tan solos cada vez. No conocemos a nuestros vecinos o los vecinos a veces son un poquito medio eh, raros, ¿no es cierto? Vivimos cada uno en una especie de trinchera y eso justamente nos convierte muy individualistas. Bien, ¿cómo medir la pobreza? Les decía, pobreza por ingresos o pobreza por necesidades básicas insatisfechas. Estos dos indicadores usualmente se utilizan en la economía tradicional, pero uno de los componentes que también podemos añadir es la pobreza también por necesidades ambientales básicas. Y esas necesidades ambientales básicas, todas son todas aquellas necesidades que tienen que ver, obviamente, con la calidad ambiental, ¿no? Ya sea del agua, del suelo, del aire. Entonces, hoy en día es este, muy fácil poder hacer esa diferenciación, simplemente saliendo al campo, ¿no? ¿Qué calidad de aire que tienen, por ejemplo, en la zona de Malacatos, Vilcabamba, para allá? Y eso está en peligro también de que tienda a desaparecer, ¿no? El turismo y todo esto viene a dañar después. Entonces, la pobreza por ingresos lo que hace es reconocer la capacidad adquisitiva de una persona o de una familia para comprar un bien o grupo de bienes y servicios. Y la pobreza por necesidades básicas identifican si ese hogar tiene acceso a la educación, salud, servicios básicos, vivienda y capacidad de ingresos. Y la pobreza por aspectos ambientales podemos definir aquellas familias, grupos de familias o sociedad que tiene acceso a servicios ambientales de calidad, ¿no? A una buena calidad de agua, aire, suelo. Y esos son aspectos que no se consideran dentro de la economía tradicional, ¿no? Ahora, el aspecto de pobreza por ingresos puede enfocarse también a cómo nosotros podemos adquirir cierto tipo de bienes que son medidos, ¿no? Por el Estado, en este caso, por un Ministerio de Finanzas, que dice qué nivel o qué capacidad tiene para adquirir determinada cantidad de bienes. Y esa cantidad de bienes necesarias para poder adquirirlas es lo que se conoce como la canasta mínima. La canasta mínima creo que estaba ay, no quiero dar un dato incorrecto. No me he actualizado mucho. ¿Saben ustedes por cuánto está la canasta mínima? Para
2020, pónganle. Déjenme hacer una pequeña chequeo. No está 711. 716. 400, no está, ¿no? Mínimo, No, es más. no sube. 300 yo me acuerdo. 711,12. Sí. Sí, yo me acuerdo que era 300 a 400, Sí, pero sí, sí. 300 nadie llega. La canasta básica familiar, profe. Sí, 711,12 en el 2020. miren, para 2020 está para $746. Ujú. Miren, representa, Pero no se gana ni eso. no se gana ganan ni eso. 400. Exactamente, eso les digo. O sea, usualmente la canasta básica tiene que ir acorde al salario mínimo, ¿no? Y eso, obviamente, como ustedes pueden observar, no... A ver, ¿dónde me quedé? Sí, les estoy proyectando la pantalla. Ya. La canasta mínima debería corresponder justamente al salario mínimo. Y actualmente estamos, pues, entonces, estamos casi a la mitad, ¿no? Aproximadamente, de lo que vendría a ser. Bueno, voy a irme un poquito acá. Esta parte, ¿no? Aspectos relacionados, por ejemplo, a los principales aspectos que genera la pobreza. Ustedes conocen que está la inmigración, ¿no? Mucha gente que salió del campo hacia las ciudades por diferentes aspectos, ya sea falta de trabajo, mejores oportunidades, aspectos relacionados al clima. Ustedes han leído el éxodo de Yangana, ¿no? Cómo en esa historia se relata, ¿no? Cómo la gran cantidad de personas dejó los campos por la sequía. Ha habido eventos de sequía extremos también dentro de la historia de nuestra provincia que ha hecho que la gente pues pierda sus animales. Hace unos 7 años aproximadamente, me parece, 2015, eh, se generó este tipo de sequías. Entonces los animales empezaban a morir, Zapotillo, ¿no es cierto? Estos cantones que son bastante secos. La sequía fue tan grande de que la gente tuvo que obligadamente salir de esos lugares y venir acá, a la ciudad. En la ciudad no les ofrece una oportunidad absolutamente a nadie, y especialmente Loja. Loja tiene uno de los índices de quizás de desempleo de los más altos que hay en el país. No existen infraestructura que permita generar trabajo. Hablo de infraestructura con respecto, por ejemplo, a fábricas, industrias. Esto podría también ser contraproducente, ¿no? Mejora el desarrollo económico, pero es contraproducente para la parte ambiental. Y en esto siempre hay una discusión que tenemos que tenerla claro. ¿Qué preferimos, no? Y ahí es la toma de decisiones más dura que ustedes pueden llegar a tener. ¿Qué prefieren ustedes? Que la gente pues no acceda a un empleo digno dentro de una ciudad, ¿no? Y por eso se dice que necesitamos empresas, fábricas, y esas fábricas obviamente no van a crecer con tanta restricción ambiental. No vamos a dejar que contaminen el aire, no vamos a dejar que contaminen el agua. Entonces, eh, cada aspecto debe ser tomado, ¿no es cierto?, a través del diálogo directo con las partes interesadas, saber que los empresarios tienen una responsabilidad ambiental y también una responsabilidad social. Y obviamente ahí viene los aportes que da, por ejemplo, los sistemas integrados de gestión ambiental, que no son la solución, pero aportan también para este tipo
soluciones. Entonces, el asunto justamente con la pobreza en las ciudades se ha dado por las migraciones de las personas de campo hacia las ciudades, o porque son ciudades que tienen un alto crecimiento económico. Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato han sido los epicentros donde han emigrado de diferentes provincias con la finalidad de conseguir mejor trabajo. Y en este aspecto, pues, podemos observar que muchas veces esas aspiraciones se ven truncadas, no hay justamente las, las mejoras que uno esperaba, y toca ir y vivir en un lugar donde obviamente no tienen las condiciones necesarias para vivir. Delincuencia, baja calidad ambiental, pero son accesibles para las personas de bajos recursos. El crecimiento económico depende del uso de los recursos naturales del medio ambiente, por supuesto. Sin recursos naturales no va a haber crecimiento económico. Sin recursos naturales no hay ninguna empresa que se pueda mantener en el tiempo. Así que hay muchos aspectos que podemos observar, y algunos temas no los voy a topar a la final porque ya no nos hemos topado. Y esta es una de las historias más impactantes también que he leído, ¿no? ¿Por qué hay cada vez más pobres? Y es una historia de la pobreza en África, ¿sí? Si ustedes pueden descargar el libro de John Life, ¿no? Así me parece que se pronuncia, es uno de los libros más impactantes que si se un poco como que se meten en la lectura, les va a sacar lágrimas, ¿no? Y les va a ayudar a ver un poco la injusticia que hay entre el trato, ¿no es cierto?, hacia el mismo ser humano por el ser humano. Este libro lo pueden descargar, ¿no? Y también del libro de Joan Martínez Salier, ¿no? Ya está viejito, español, y el ecologismo de los pobres es otro de los libros que también es importante analizar, ¿no? Él ha hecho mucho en relación, es economista, obviamente ecológico, así se define él, y hace un estudio justamente entre el conflicto entre el ser humano y el medio ambiente, ¿no? Justamente el ecologismo de los pobres trata también de quizás de esa forma de cómo el pobre se vuelve más pobre por su propio esfuerzo, ¿no? Porque destruye un ecosistema que necesita para sobrevivir. Y bien, no sé si alguien vio ya documental, no documental, es una película, se llama Macala, en Amazon. ¿Lo pudieron ver tal vez? No tenemos. No hay. No, creo que cuesta $5, no sé, ustedes pagan tienen hasta planes de celular, no se diga. No todos, sí. No todos. No me vayan a sentir mal. A ver, solamente veamos un pequeño tráiler. Déjenme ver si les comparto. Es bastante interesante lo que narra este documental. Es como una cámara metida en el hogar de una pareja, ¿no? Donde este joven trata de ampliar su casa y trata de conseguir recursos para poder hacerlo. Pero el único recurso que tiene, vamos a ver si se ve aquí en este pequeño tráiler. Esperemos un ratito para ver. Continuar esperando. Espérame para ver si puedo. Ahí está. He decidido, dice, mover hacia atrás de la casa, y ahí está haciendo el planito de la casa, ¿no?
Ay, déjenme ver si puedo ingresar más bien. A ver. Para que no vean la clave, voy a salirme un ratito de compartir pantalla. Pero bien, en esta primera, en esta pequeña visualización, ¿qué notaron? Así rápidamente. Destrucción. Sí, obviamente, ¿no? Ven que de los pocos árboles que quedan, ¿sí? Tuvo que hacer uso de ese árbol, ¿no? Voy a ver si me deja entrar. Déjame ver. Bueno, y les voy comentando, ¿no? Lo que hace este joven es tratar de subsistir, ¿no? Tratar de subsistir y lograr mejorar sus condiciones de vida, quiere mejorar su casa y la única forma de poder hacerlo es a través de este árbol, ¿no? Él, como todos los habitantes del lugar, venden carbón, ¿no? Entonces ya tiene que hacer un recorrido largo, ¿no? Tiene que hacer un recorrido largo y lo que vemos aquí es justamente lo que veíamos ahí en el tráiler, ¿no? Tiene que sacrificar de los pocos árboles que ya se encuentran ahí, y los árboles representan no solamente oxígeno, representan captura de agua, son parte de un ecosistema, son los pulmones. Y cada vez que se corta un árbol, ¿no es cierto? Cada vez que se corta un árbol también a ver, voy a bajar un poquito el volumen, se me hace demasiado alto. Aquí. También se va contra la misma persona, ¿no? Lo que les decía que pasa en la zona maicera de Loja, Zapotillo, Pindal, ¿no? Cada vez estamos alejando más las lluvias. Cada vez lo que estamos haciendo es que la energía se vaya del lugar, ¿no? Y que no se aproveche, ¿no? Quitamos árboles, plantamos maíz, el maíz no es duradero y esto al final va a repercutir mucho, ¿no? Entonces, bueno, les corto un poco el tema. El joven hace un esfuerzo enorme para sacar carbón y luego para poderlo ir a vender, inclusive hace recorridos enormes en una bicicleta. Y no les cuento más para que si tienen algún rato de interés en verla puedan discutir un poco sobre el tema. Pero, perdón. En sí, o sea, las personas requieren de los recursos naturales para subsistir, ¿no? Entonces, para nosotros quizás el panorama es diferente porque tenemos cierto acceso a los recursos, ¿no? Ya sea porque trabajamos, tenemos un salario, pero hay personas, en cuanto a pobreza rural me refiero, que no tienen empresas, ¿no? Que lo único que tienen es el ecosistema circundante del cual tienen que aprovecharse. Y lo único que pueden hacer es explotarlo, porque no saben hacer otra cosa, ¿no? Entonces, he ahí la importancia también de la educación, de cómo él podría acceder a otro tipo de recursos para poder quizás solventar sus necesidades, ¿no?
mm, se puede hacer mucho, ¿no? Con los recursos disponibles que tienen ahí, pero es necesario el conocimiento. Entonces, vean ustedes cómo obviamente hay este problema de acceso a los recursos naturales y este conflicto, ¿no? Entonces, basado en eso, hay estos quizás conflictos que se dan entre la naturaleza y el ser humano. Y básicamente, más allá de la pobreza está la codicia, ¿no? La codicia que deja a la gente pobre viendo a todos lados, ¿no? Bien, esto me parece que son ecosistemas, alguien que me haga acuerdo, estos son la transición entre el continente y el océano. Estas entradas de mar se llaman, a ver, yo ya me estoy ¿Deltas? olvidando, perdón, ¿No son los deltas? las deltas. Sí, me parece que tienen otro nombre. Son lugares Bueno, de de la... deltas, me parece que son mismos, sí. Son lugares que son riquísimos en biodiversidad, por cuanto hay una combinación de Que los agua. ríos sí son deltas. O sea, Son los deltas, ¿no? Y se han formado por la gran cantidad de sedimentos que vienen desde los ríos del continente que ingresan hacia los mares, ¿no? Y estos tienen una riqueza extrema, pero la pobreza, que es desconocimiento también, ha generado problemas ambientales altísimos, ¿no? O sea, la gente sabe que tiene que enviar sus desechos al agua, ya no hay ni aguas, ¿no? Esto es parte, ¿no es cierto?, de estos lugares pobres, ¿no? Estadios, estadios en zonas donde realmente no entiendo, ¿no? Que se invierte en estadios y no en una infraestructura ambiental adecuada. Y estos son colinas de Haití. No hay un solo árbol. Actualmente me parece que ya no hay un solo árbol. Son las huellas de la necesidad humana, ¿no? Entonces ustedes pueden observar mi necesidad por construir mi hogar y luego mi necesidad por vender esa madera ha hecho que desaparezcan. Y estas colinas de Haití van a ser quizás copy-pega. Vamos a hacer de esto en lo que respecta a la zona de maicera, ¿no? Necesitamos esta tierra y bueno, vean ustedes lo que está pasando, ¿no? ¿Ustedes creen que se va a regular aquí el clima de manera normal? ¿Va a haber una retención de humedad? ¿Va a haber eh, una renovación del ecosistema aquí? Prácticamente ya son lugares demasiado degradados. La minería, en este caso me parece que es minería también, ¿no? Isla de Borneo, que prácticamente desapareció también algunos recursos ambientales. Bueno, y la curva Kuznets ambiental que les había mencionado, no voy a hablar más, profundizar mucho en eso. Y Muhammad Yunus, que también ganó el premio Nobel, dice, la pobreza no la crea la gente pobre. ¿Ustedes qué dicen? Este es producto del sistema que hemos creado. Por ende, hay que cambiar los modelos y conceptos rígidos de nuestra sociedad. ¿Qué dicen ustedes con respecto a lo que señala este premio Nobel, Muhammad Yunus? tiene razón. Sí, eso es eh, algo que es parte de nuestra sociedad, ¿no es cierto? Nos hemos puesto barreras entre la misma humanidad para evitar el acceso a los recursos, las fronteras creadas mismo por los países, como dice una canción por ahí de Arjona, tiene mucha razón, son ideologías eh, que no permiten justamente eh, que las personas puedan movilizarse, ¿no? Los mantienen encerrados en dichos lugares y sobre todo porque no hay también una buena concientización de la sociedad en el aspecto de uso y manejo de los recursos naturales. El sistema mismo del YERA que les había dicho acá
propuesto para mejorar la calidad de vida de las personas, lo que hizo fue darles terrenos a la gente pobre, pero obviamente los colocaron en las partes altas, ¿ya? Porque los lugares planos se quedaron con los más ricos. Y en esta reforma agraria, obviamente, pues empezó la debacle ambiental en el país, porque la gente pues, que se fue a vivir en las partes altas comenzó a degradar, ¿cierto? Las partes altas, no porque ellos quizás lo hicieron de malo, sino porque era su propia necesidad. Entonces aquí se viene la necesidad, ¿no? Genera destrucción y esto es algo que siempre debemos considerar. No voy a, esto me parece que ya hicimos. Un trabajo que hicimos también anteriormente, chicos. A ver. Bueno, esto es hablando un poquito de la curva Kuznets, que ya la coloqué en la charla de desarrollo. Tiene que ver justamente con las mejoras de ingresos. En los países van a mejorar las condiciones ambientales, bajando la contaminación. Esto es una teoría bastante interesante que a la final no está por demás discutirla. Pero hay algo más que también tenía acá. Bueno, hemos analizado del PIB. Bueno, yo creo que hemos hablado un poquito ya del asunto de pobreza, medio ambiente, y quedan ustedes un poco también profundizar un poco más, ¿no? No culpar directamente a esas comunidades por el deterioro de su propio ambiente, sino proponer, conociendo el problema, proponer alternativas, ¿no? Conociendo cuál es el problema justamente de la pobreza, que es el acceso a recursos, que es el acceso a educación, salud y sobre todo a la educación. Entonces, yo creo que ustedes tienen ya algunos insumos para poder defender alguna posición, ¿no es cierto?, en cualquier ámbito donde ustedes se desenvuelvan. Bien, entonces, jóvenes, el día de mañana, pues, eh, yo les comunicaría a ver si es que hacemos una última charla, ¿no? Para que ustedes también tengan tiempo de poder desarrollar sus trabajos. Puse ahí una, un formato que ustedes pueden adaptar, ¿no? Para que ustedes puedan presentar su trabajo. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a lo que va a ser la presentación de sus eh, resultados de sus trabajos. Estamos ahí entonces, jóvenes, ¿no? Les agradezco a todos por su atención. Yo sé que... Ingeniero, una consulta. Sí, adelante, Johnny. Ingeniero, para la exposición, lo que sería del trabajo, ¿qué tiempo se tendría? Habíamos quedado con Paola, más o menos son 25 minutos. ¿Le habían sacado? ¿25 minutos? Paola. Sí, ingeniero, quedaron 25. Ya, 25 minutos se nos fue, Paola. Ya, listo. Ya, listo, ingeniero. Ya, Gracias. más o menos 5 minutos de preguntas y también yo pasaré a hacer algunas preguntas al resto de los grupos de acuerdo al trabajo. Y espero que las discusiones se hagan a sí mismo bien razonadas, ¿no? Unas discusiones que digan muy bien, algunas personas contestaron que no, ¿no? Vean también el nivel de educación, de formación de las personas que respondieron la pregunta, los niveles de ingresos, ¿no? Y cuán empapados estuvieron también ellos del tema, porque quizás a lo mejor valoraciones negativas están en función de que no llegó el mensaje inicial a las personas, a lo mejor simplemente se fueron directamente a contestar las preguntas, no analizaron el encabezado, así es por cuestiones de tiempo, pero eso mismo sería bueno señalar. Así que bueno, pues nos vemos el día de mañana, o si no, yo ya les paso algún mensaje para que ustedes continúen haciendo su trabajo.
todo caso, pues espero que esta conversación de esta mañana también sirva como parte de la discusión, ¿no? En cuanto habíamos hablado de desarrollo, sustentabilidad y cómo podría verse comprometida esa sustentabilidad de no considerarse la pobreza como una forma también de conflicto entre la naturaleza y un desarrollo social, ¿no? Eh, Eso podríamos, pues, también dejarlo a ustedes para que tienen alguna pregunta, quieran conversar del tema, pues estoy a las órdenes. Ingeniero, una pregunta, disculpe. Sí, En caso de la parte de anexos, tendríamos que incluir lo que es el formato de la encuesta, ¿cierto? sí, pueden incluir el formato de la encuesta y podrían colocar, por ejemplo, información adicional que ustedes crean pertinente, ¿no? Pero es más bien opcional, ¿no? O sea, tienen algunos, me parece que tienen algunos datos, tablas, encuestas mismo, pueden colocarlas ahí, ¿no? Ya, Inge, muchas gracias. Ya. Bueno, jóvenes, eso es. Nos vemos entonces el día de mañana. Si es que hay algún asunto, pues yo ya les comunico.